la renta básica universal, que es más o menos, yo no sé si un subsidio, me corrige si me equivoqué, Pablo, de $400 a las personas que están en los quintiles más bajos de pobreza. ¿Esa renta básica universal tiene un respaldo real, un respaldo físico? ¿O cómo me explica usted qué es la renta básica universal? ¿En qué se respalda? Bueno, Jimmy, yo quiero primero agradecerte porque efectivamente hace alrededor de unos 2 o 3 meses estuve en tu programa y analizamos la renta básica e hice el lanzamiento de la propuesta y te dije que justamente unos 2 o 3 meses la propuesta iba a llegar a la Asamblea Nacional. Finalmente la propuesta está en la Asamblea Nacional, el viernes ya ingresa formalmente a la Asamblea Nacional y el país ya tiene un instrumento potente que es la Ley Orgánica para la Renta Básica Universal y sin condiciones para la vida digna, ¿no? Esta propuesta no es hecha por ningún partido político. Esta propuesta es hecha por el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Entonces hay que decirle a la ciudadanía que hay muchos políticos que le adscriben, le adosan esta propuesta a ciertos candidatos, en absoluto. Esta propuesta no tiene absolutamente nada que ver con ningún candidato, sino con la ciudadanía. Segundo, esta propuesta es una sugerencia que la hace Naciones Unidas. Es una sugerencia que la hace la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Es una sugerencia que la hace el Foro de Davos. Alrededor de esta propuesta también están personajes como el CEO de Amazon, por ejemplo, y es una propuesta que ya se trabaja en América Latina. ¿No? En Colombia ya hay una propuesta de renta básica de emergencia en la Asamblea Nacional, en el Senado, en el caso de Colombia, ¿no? En varios países de América Latina ya se está trabajando, ¿no? Entonces es una propuesta que tiene el aval. ¿Por qué? Por la crisis sanitaria. La crisis sanitaria ha obligado a diferentes partes del mundo, a los diferentes sistemas políticos del mundo a cambiar. El propio Fondo Monetario Internacional, yo estoy absolutamente sorprendido, les está pidiendo ahora a los países política social. El propio Banco Mundial les ha pedido a los países que piensen en una renta básica como la que nosotros estamos proponiendo. En consecuencia, lo que hemos propuesto forma parte de un sentir a nivel mundial producto de la pandemia. Ya, Pablo, perdóname. Sí, ya voy al financiamiento y todo eso. Sí, ya voy a sí, eso. por favor, sí. Ya voy al financiamiento, ¿no? Lo que te digo es porque hay varias versiones que le adscriben esta propuesta a partidos políticos y le mienten al ciudadano. Te dicen es de Arauz, es de por aquí, y eso es falso. Entonces hay que decirle la verdad. Pues una cosa que me gusta de ti y de tu programa es que tú dices la verdad y tú pones a los participantes, a los actores, para que ellos digan la verdad. Entonces, hace 3 meses yo lo dije en tu programa de radio, somos el Foro de Economía Alternativa. Ahora bien, ¿cómo financiar esta propuesta? Nosotros en este momento en la economía estamos en un bache. Estamos en un bache producto de la pandemia. Tenemos una capacidad industrial y comercial instalada que no está siendo utilizada. ¿Por qué no está siendo utilizada? Porque no hay la liquidez para utilizar eso. ¿Por qué no hay liquidez? Porque la gente está siendo despedida de sus trabajos, porque los empresarios están vendiendo poco, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos ante un choque de demanda, se llama. En ese choque de demanda necesitamos políticas de demanda. Y una de las políticas de demanda es precisamente poner liquidez en el bolsillo de las personas. Eso lo dice el Banco Mundial, eso lo dice las Naciones Unidas. ¿Qué estamos haciendo en el caso del Ecuador? Utilizando un instrumento de política monetaria para poner ese dinero en el bolsillo de 1 millón de compatriotas para que los compatriotas puedan comprar y puedan reactivar la economía. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 4.000 porque es un ciclo mensual, ¿no? Para que se tenga una idea además. Mira, la dolarización se mide mensualmente. El último dato de la dolarización da cuenta de que el mes pasado tuvo un tamaño de 60.000 millones de dólares. Y es normal porque nuestra economía es una economía de 100.000 millones. La renta básica es de 400. Es decir, representa menos del 1% de la dolarización. Por eso la renta básica no afecta, no altera, no topa la dolarización. La renta básica se sustenta en un instrumento que fue utilizado por el anterior gobierno y por el actual gobierno, hasta que llegó Martínez y dejó de utilizarlo, que se llaman títulos Banco Central. Los títulos del Banco Central no son deuda,
están codificados en el artículo 126 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Es un anticipo en liquidez que se les entrega a la gente para que la gente compre lo fundamental. Y una vez que compra lo fundamental, eso retorna al Estado por la vía de obligaciones. Pero Pablo, yo no soy economista, ¿no? Pero no deberías medir esos 400 millones no versus los 60.000 millones, sino versus lo que hay en depósitos en la banca, por ejemplo. Ya, vamos a medirlos con respecto a las reservas internacionales. Las reservas internacionales al último mes son 5.500 millones de dólares. Los 400 millones representan el 8%, el 7,6% de esos 5.500 millones. En consecuencia, este es un instrumento que existe en la ley. Este es un instrumento que consta en el Código Orgánico Monetario. Con este instrumento, es una política pública que ya existe, se crea una asignación en virtud de las recomendaciones que hace el Banco Mundial, las Naciones Unidas, para solventar la crisis sanitaria y la crisis económica. Claro. ¿Y en qué se parece a la billetera electrónica, por ejemplo, Pablo, Ahora bien, la renta básica universal? Esa es otra, no sé si mentiras y demás, y es el hecho de, primero, le acusan de la dolarización y no tiene absolutamente nada que ver con la dolarización. Porque además, la renta básica se sustenta en un TBC, que son cuestiones monetarias, técnicas y demás. ¿Qué quiero decirle al ciudadano? Que hay sustento. Hay sustento y es sustento legal. Segundo, que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda a todos los países del mundo que se abstengan de utilizar billetes y monedas. ¿Por qué? Porque los billetes y las monedas son mecanismos o vectores de transmisión del virus y que utilicen otros mecanismos. ¿Qué hacemos con la renta básica? Recogemos la sugerencia de la OMS y hacemos lo que se llama pagos en línea. O sea, la renta básica y la billetera son primas hermanas, porque utilizan el mismo mecanismo, ¿no? Es como Vimo. Vimo también es una billetera. Es como cuando tú pagas Uber. ¿Cómo pagas Uber, Jim? ¿Cómo pagas Uber? ¿Cómo paga el ciudadano Uber? Con el celular. Pero, Pablo, aquí viene la gran pregunta. La gente que no tiene el celular no va a tener acceso a la renta básica universal. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llegas a las personas que no tienen el celular? ¿Cómo llegas a la tiendita de la esquina, por ejemplo, donde ni el dueño tiene el celular? ¿Cómo harías ahí? El celular es un requisito clave. El celular y la conexión a Internet son requisitos claves para la renta básica. ¿Por qué? Porque se le asigna al ciudadano en el celular. Si no lo tiene, tiene que comprarse. Y ahora bien, la renta básica tiene, en virtud de este mecanismo de pagos en línea, no es tú quieres dinero electrónico, no, es pagos en línea, no afecta a la dolarización. Se sustenta en un título valor del Banco Central que representa el 7% de las reservas internacionales que este momento tiene el país. Está preasignado para que el usuario solamente pueda pagar el IES, porque ¿cómo funciona? Tú, por ejemplo, recibes la renta básica, Jimmy Jairala, dice, usted ha recibido la renta básica, usted se ha inscrito a tu teléfono. Inmediatamente te aparece un mensaje que dice, ¿quiere pagar su afiliación a la Seguridad Social? Tú pones que sí y te descuenta la renta básica automáticamente y transfieres el dinero al IES. ¿Y cómo retorna al Banco Central, por ejemplo, la plata, Pablo? Eso va al IES. El IES se añade a su cuenta del IES y el IES, por el modelo, recuerda que el IES tiene un modelo de capitalización. Es decir, el IES puede utilizar esos recursos para su modelo de capitalización y tener recursos para eso. No solamente eso, te viene un mensaje que si te dice si quieres pagar el agua, la luz, por ejemplo, o la conectividad. Tú pones que sí, has pagado agua, luz y se te descuenta, finalmente tienes un porcentaje. Eso va a las empresas le piden al Banco Central, por ejemplo, una línea de crédito para traer maquinaria, etcétera. ¿No? Se compensa eso y después tiene un mensaje que dice que sus saldos son 240 solo para comprar comida, nada más, solo para eso. Compra la comida. ¿Por qué? Porque esa es la recomendación de la CEPAL para evitar la crisis alimentaria. Compra la comida, el tendero con ese dinero le paga al proveedor, porque los tenderos ahora cuando venden en la mañana al mediodía deben tener la liquidez lista.
le paga el proveedor al fabricante, y tanto el fabricante como el proveedor le pagan las obligaciones que tienen con el Estado, y el dinero retorna al Estado y se establece un circuito de circulación monetaria. Entonces, no afecta en absoluto la dolarización. Correcto, Pablo. No, yo no he hablado de eso por si acaso, Pablo. Pero bueno, a ver, ahora viene otro tema que en el camino, la renta básica universal, el proyecto debe haberlo contemplado. ¿Cómo acostumbrar a la gente, sobre todo pues a la que más va a beneficiar, que es a la gente más pobre, a trabajar con esto de este dinero con un celular? Porque a veces tú vas en una tienda, no te reciben un billete de 20 a veces. De 50. De 50, ni hablar. Aquí no se reciben billetes de 50. Te pregunto, ¿cómo haces para que el ciudadano comprenda la utilidad de la renta básica universal, que es una forma diferente de hacer negocios? Efectivamente, se trata de salud pública, Jimmy. Hay que decirle al ciudadano que no utilice billetes y monedas porque el virus puede estar en ese billete, en esa moneda. Son protocolos de salud pública. El Estado tiene que llevar adelante, los bancos tienen que llevar adelante campañas que ayuden a concientizar al ciudadano que existen otros mecanismos de pago. Hay los pagos en línea. En consecuencia, hay que defender la salud pública de los ciudadanos. Por eso, ya te digo, la propuesta de renta básica ya está en la Asamblea Nacional. Este viernes se hace la entrega oficial a la Asamblea Nacional. Es una propuesta que tiene que ver con lo que establece este momento la coyuntura mundial, Naciones Unidas, la CEPAL, etcétera. Les piden a los países. Y mira, Jimmy, ni siquiera había falta de un proyecto de ley orgánica. Era simplemente si tú quieres, iniciativa del Ejecutivo a través de un decreto ejecutivo y poner en marcha este sistema. Entonces, ¿por qué estamos proponiendo la renta básica? Porque el gobierno, la única ley que hizo, la de apoyo monetario, los efectos se acaban en estos meses. Y no hay más fuera de la ley de apoyo monetario. Y la gente está mal. La gente está viviendo circunstancias dramáticas y hay que ayudar a la gente. Y los políticos viven en el narcisismo. Los políticos se miran en el espejo de la política y les interesa al ciudadano solamente como elector, ¿no? Y ahora, claro, los políticos se oponen a la renta básica. No tengo idea por qué se oponen a la renta básica cuando forman parte del debate mundial, cuando los empresarios están a favor de la renta básica. Te comento que me he reunido con Patricio Alarcón, por ejemplo, de las cámaras. Le he explicado el proceso y me ha dicho: Pablo, me gusta la idea. Me gusta porque me estás dando liquidez a nuestras empresas. Me gusta la idea. Hemos hablado con empresarios, etcétera, que son los que venden, con proveedores, y están de acuerdo. Hemos hablado con tenderos, me dicen economistas, si tenemos liquidez, no importa cómo paguemos. O sea, yo pago con un celular. Sí, economista, buenos días. Te saludo, Mar Jaén. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Mar, qué gusto. Economista, a ver, solamente un dato para agregar. Aquí Iván Sierra me ayuda con este dato. Actualmente, hasta 2019... el 59.9% en el Ecuador tenía un celular activo. Ya. Y de ese porcentaje, el 76.8% es smartphone. Ya son datos como para tener en cuenta. O sea, un 59.9% tiene un celular activo. Ahora, economista, usted habla sobre este gran debate mundial, porque no es solamente aquí en Ecuador, es un gran debate mundial. En España también ha traído bastante cola el tema de la renta básica. En estos momentos, ¿en dónde se está discutiendo este tema? Porque, ojo, el Foro Económico Mundial también dijo: puchica, la pandemia nos ha demostrado que es necesaria una renta básica. Ahora, una cosa es que desde Davos se analice eso, donde allá tienen la maquinita para imprimir billetes, y nosotros acá no tenemos la maquinita, tenemos una prestada. Ya, y que nos tenemos que pagar para que nos lleguen los billetes. ¿Cómo tranquilizar a las personas que dicen: a ver, si vamos a estar aflojando, ¿qué? 4.000 millones de dólares casi todos los meses? ¿Cómo va a funcionar esto? O sea, para volverlo a tener más claro. Son 400 millones. 400 millones, perdón, exacto. 400 millones. Nosotros tenemos este rato una capacidad industrial y una capacidad comercial que está funcionando a la tercera parte. Es como una maquinaria que solamente funciona a la tercera parte. Es como un auto que solamente está a 10 kilómetros por hora. Entonces necesitamos meter combustible a esa maquinaria, porque esa maquinaria, cuando le metes combustible, genera riqueza, y esa riqueza es la que respalda la moneda. La moneda siempre es riqueza social. La moneda es un símbolo de la riqueza social.
Entonces nosotros tenemos que esa riqueza social está detenida, la maquinaria está detenida, las empresas no pueden vender este rato porque les falta liquidez, producto de la pandemia, que nadie se imaginó la pandemia, nadie. Creo que la única persona del mundo que se imaginó la pandemia fue Bill Gates, pero salvo Bill Gates nadie se imaginó. Y no sabemos qué hacer ante la pandemia. Tú ves ahí las respuestas de los europeos, de los asiáticos, de los norteamericanos, son respuestas disímiles. Y aquí en América Latina hay que responder a la pandemia. Entonces aquí quien tenía que haber respondido a la pandemia se llama Lenín Moreno, pero es un presidente indolente, irresponsable, corrupto. Él tenía que haber respondido. ¿Qué hizo? Generó una ley cuyos efectos se acaban en estos meses. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirles a los políticos que hagan eso, pero los políticos están empeñados en ganar las elecciones, no están empeñados en solucionar los problemas de la gente. Yo no soy candidato a nada, querido Omar, absolutamente a nada. Y además, desde el Foro de Economistas con expertos, hemos trabajado varios meses en esto. Le estamos dando a la sociedad un instrumento, ¿no?, que no le cuesta nada a la sociedad. Economista, le planteo una pregunta aquí a uno de nuestros televidentes, Carlos Fernando Molina, dice: si la renta básica es solo para consumo de alimentos y cosas básicas, ¿cómo puede ser bueno para el resto de empresarios si no se puede utilizar en otras cosas? Entonces, fíjate, por ejemplo, te pongo una familia, una familia que este rato vive con $400. Con esos $400, esa familia tiene que pagar arriendo, tiene que pagar alimentación, tiene que pagar la conectividad de los niños, ¿no? Porque ahora resulta que los niños tienen que utilizar un internet para poder hacer sus deberes. Muchos de ellos tienen que trabajar incluso por internet, ¿no?, con $400. ¿Qué hace esa familia? Arrienda una casilla, arrienda un cuarto en $40, $50, $60. ¿Cómo vive esa familia con $40, $50? Comparten el baño, viven en hacinamiento, en promiscuidad, con violencia para los niños, los jóvenes, los adolescentes. Imagínate si esa familia tiene la posibilidad de descuidarse, si tú quieres, porque sabe que tiene una asignación para la alimentación y para que el niño haga los deberes y es seguro. Nada más. Entonces, ¿qué hace esa familia? De los $400 puede gastar más para el arriendo y paga, qué sé yo, $100, $120 de un arriendo y vive en mejores condiciones de dignidad. Entonces le estamos dando dignidad al ciudadano ecuatoriano, estamos protegiendo a los niños, a las mujeres, etcétera, ¿no? ¿Qué hace el empresario? El empresario dice: ahora yo tengo una demanda efectiva de 1 millón de personas cada mes y en virtud de eso, como sé que me van a comprar, amplío mi capacidad industrial. Me endeudo en esa máquina que no me puedo endeudarlo otra vez, contrato más trabajadores para que trabajen más tiempo, las panaderías, las empresas de leche, de quesos, de huevos, los atunes, etcétera, ¿no? Y la economía poquito a poquito empieza. ¿Por qué? Porque para ponerse una máquina hay que contratar, qué sé yo, otra empresa que haga el seguro, que la traiga de otro país, etcétera, y la economía empieza a crecer. Nosotros hemos hecho los cálculos matemáticos y con la renta básica, que es poquito además, ¿no? Es poquito, no es mucho dinero, ¿no?, para una economía tan grande como la nuestra. Mis dos últimas interrogantes, una sobre la renta básica y otra sobre otro tema. Primero sobre la renta básica. Usted habla de 1 millón de beneficiarios, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se los elige? ¿Quiénes son ese millón beneficiarios? Eso tiene que elegir la Secretaría Técnica y yo pienso, mi criterio es que elijan a las personas con mayor vulnerabilidad. Perfecto. Es decir, que hayan perdido su trabajo, vendedores ambulantes, artistas, por ejemplo, que en este momento no tienen posibilidad de ejercer su arte porque está detenido todo el circuito económico. Pero es temporal, ¿verdad? Es temporal. Sí, Omar, hay que entender que el planeta cambió. Claro. Hay que entender que la pandemia nos ha cambiado totalmente, que estamos viviendo circunstancias extraordinarias, ¿no? En otras circunstancias no habríamos utilizado Zoom. Hace algunos meses no sabíamos que existía la plataforma Zoom. Los niños están en casa recibiendo clases, hay muchas personas que están en casa trabajando en casa. Eso hace un año era imposible, el mundo cambió. Por eso necesitamos cambiar con el mundo. La renta básica es una política de la pospandemia, es una política del mundo que va a venir, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Depende de la sociedad. Pero en todo caso, ayudemos este rato a la gente que lo necesita. Démosle una mano a los que más lo necesitan. No seamos tan injustos y egoístas. Si como sociedad podemos proteger a nuestra sociedad, hagamos eso, pues, y la renta básica... Y eso sería temporal, ¿verdad, economista? Sería algo temporal. Eso depende de la sociedad. Perfecto. O sea, no depende de ti ni de mí, depende de la sociedad. Perfecto. Y la última interrogante, oiga, usted salió en una foto con Andrés Arauz y eso le provocó urticaria a muchas personas.
Cuéntenos el contexto de esa reunión, si pudieron conversar bilateralmente sobre este tema de la renta básica, ¿cómo fue la situación? Sabes que sí, yo estoy en una especie de evangelio de la renta básica. Estoy tratando de hablar con todos los candidatos posibles. Sí, entonces aproveché la reunión con académicos. Como yo soy académico, Arauz se reunió con académicos, ¿no? Entonces fui a la reunión y les puse la renta básica, ¿no? Le he expuesto la renta básica a Jimena Peña, pero ahí nos salió la foto también. Claro. Este miércoles hablo de la renta básica con Guillermo Herrera, que es el presidente nacional de la Izquierda Democrática. Estoy en una especie de cruzada, en una especie de evangelización de la renta básica. Quiero hablar con Nebot, pero no sé cómo hacer para acceder a Nebot y explicarle. Me habría gustado hablar con Lasso para explicarle qué es la renta básica, para que no se oponga de la renta básica, ¿no? Entonces estoy en esta cruzada, en esta evangelización, por así decir, de la renta básica. Pablo. Y claro, me toman fotos y a veces, claro, hay que responder. Algunas por eso, salen, ¿no? Y otras no salen. Pablo, con esto concluyo, y aquí sí la respuesta es casi radical, sí o no. ¿Es un subsidio, sí o no? No, no es un subsidio. ¿Por qué no es un subsidio y tampoco es un bono? O sea, porque es el pago a un derecho, pues el derecho a la vida digna, ¿no? Entonces es como la salud, como la educación, o sea, el Estado, la sociedad dice, bien, no tenemos muchos recursos, pero lo poquito que tenemos podemos ayudar, proteger y crear un escudo de protección social. Entonces yo le veo como una estrategia de protección dentro de lo que dice la Constitución. El artículo 66, numeral 2, habla del derecho a la vida digna, ¿no? El artículo 341 habla de la protección integral. Son normas constitucionales, esa es la Constitución que tenemos, ¿no? Entonces van más allá del subsidio, van más allá de la transferencia monetaria. Es una respuesta de la sociedad para protegernos como sociedad, para cuidarnos como sociedad, utilizar los recursos que la sociedad genera para ponerlos a disposición de aquellos que más lo necesitan. No afecta a la dolarización y Arauz no tiene nada que ver con la renta básica. Dejen de mentir, por favor. Sí, dejen de mentir, dejen de exagerar. Gracias, querido Jimmy. Gracias, muchas gracias al economista Pablo Dávalos, él es director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Bueno, le disparamos un montón de preguntas, contestó todas. Gracias por la paciencia, Pablo. Gracias, economista. Un abrazo.